ProPublica, esta entidad noticiosa en los Estados Unidos, recibió información confidencial de los estados de cuenta de los estados financieros de las principales fortunas en los Estados Unidos. La recibió de forma anónima, la recibió de forma secreta, investigó estos datos y logró confirmarlos. Los hallazgos son para que se caiga la mandíbula, cabrón. Todo mundo sabemos, comprendemos, por lo menos de forma intuitiva, aunque quizá no podamos señalar exactamente cuál es el problema con el sistema, pero todo el mundo sabemos que algo está fundamentalmente incorrecto cuando hay una persona que amasa 200,000 millones de dólares y al mismo tiempo, solo en Estados Unidos, 80% de la población vive al día. No puede con una emergencia de $500. Esta realidad, este nivel de desigualdad que se ve no solo en Estados Unidos, en México también lo tenemos, y lo tenemos quizá a un grado mucho más dramático, es fundamentalmente injusto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los esquemas reales, materiales, concretos, sistemáticos que les permiten perpetuarse en el poder y no solo perpetuarse, sino seguir acumulando y escribiendo las leyes que les benefician a ellos? Vamos a ver un video y me parece profundamente revelador. Recomiendo ampliamente, muy ampliamente, leer el artículo completo y van a seguir siendo una serie de artículos y de informaciones que son extremadamente reveladoras. Bueno, esto es lo que revela ProPublica. Vamos a ver un segmento de esta situación y lo comentamos. Richest Americans pay little in taxes compared with how fast their fortunes grow each year. How? They use a tax strategy known as buy, borrow, die. It's like the ultra wealthy are living on another planet. Average people need income to pay for basics like housing and food. But the ultra wealthy don't. They can just live on borrowed cash. Step 1, buy. The ultra wealthy buy an asset or build a company or inherit a fortune. As long as they don't sell, they owe no taxes. They keep their income as low as possible since every dollar they earn can be taxed. Step 2, borrow. They borrow against their holdings and the bank gives them a really good deal. I'll loan you $10 million with only 3% interest. But if you take a $10 million salary from your company, you'll owe almost 37% to the IRS. So the ultra wealthy use loan money to fund their lifestyles. That's how a billionaire can live the most luxurious life imaginable while reporting little to no taxable income. Step 3, die. When they die, these lucky few often use complicated trusts and philanthropic foundations to avoid the estate tax. And their heirs can inherit stocks and other assets tax-free. Un poco resumiendo, el principal impuesto que deberían pagar estas personas es el impuesto a los ingresos, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre la renta, que sería en México. Pero estas personas reportan muy poco o cero en ganancias. Viven de la deuda que se les otorga gracias a sus fortunas que ya tienen, y al final de sus vidas, cuando se acaba y cuando es momento de heredar, hacen un complicado esquema a través de fundaciones y estos tipos de triangulaciones no son gravables. La riqueza se transmite de generación en generación de forma casi íntegra. Para ponerlo en términos concretos y en términos que se puedan comprender y que sean comparables con la experiencia de la mayoría de las personas, vamos a ver el caso de Jeff Bezos, la persona más rica en la historia de la humanidad, por lo menos en lo que se tiene registrado, dueño de Amazon. Este es lo equivalente al ingreso medio en los Estados Unidos. Vamos a ver, esto es lo que se les graba, lo que pasa a los impuestos, que de hecho es superior al promedio de crecimiento económico año con año. Es una forma de perpetuar la pobreza. Si te están grabando a una tasa superior a tu ganancia de año con año, te están perpetuando en la pobreza o te están perpetrando
en la clase media, en el estatus que estés, es imposible saltar si la acumulación de riqueza es virtualmente inexistente. Esto es para la mayoría de las personas en Estados Unidos. Vamos a contrastarlo entonces con el caso de Jeff Bezos. Estos son los ingresos de Jeff Bezos. Este es el crecimiento de riqueza y esto es los impuestos que pagan. Y esto es mano a mano. Acá tenemos la proporción del crecimiento de la riqueza de Jeff Bezos y aquí no se alcanza a ver, pero hay un cuadrito chiquitito, que es lo que pagan en impuestos. Este es el crecimiento de la riqueza de la clase media y esto es lo que pagan de impuestos, que es superior a lo que se gana. No es para nadie, o no debería ser para nadie, una sorpresa que el sistema está arreglado para las grandes corporaciones, para los grandes capitales. Hoy, gracias a este extraordinario reportaje de ProPublica, es más claro que nunca. Aquí están los principales capitales en los Estados Unidos y lo poquito que pagan. Warren Buffett, y esto es un estudio de varios años, pagó en promedio 0.1% de su riqueza. Cuando la tasa marginal en los Estados Unidos de los ingresos, el impuesto sobre la renta, es alrededor de 22-23%. Pagó el 0.1%. Jeff Bezos, la persona más rica en la historia de la humanidad, pagó menos del 1%. Michael Bloomberg, arriba apenas del 1%. Elon Musk, 3.27%. Esta es la tasa real. Esto es lo que terminan efectivamente pagando al fisco por sus riquezas absolutamente brutales y desproporcionadas con una realidad donde la mayoría de las personas no tiene para comer, para vivir día a día. De nuevo, recomiendo ampliamente meterse a las entrañas de este reporte porque van a seguir saliendo, y esto ya lo dijo el mismo ProPublica, actualizaciones sobre este mismo reportaje y formas más profundas de cómo es que funciona esta evasión fiscal. Cuando veamos, por favor, noticias como las que vimos recientemente en la Ciudad de México, de estas simplezas, ¿no? De los que pagan impuestos en las zonas más ricas, más afluentes de la Ciudad de México versus los que viven de subsidios, versus las lacras de la sociedad. Cuando pensemos en las verdaderas lacras de la sociedad, por favor veamos hacia arriba, veamos hacia estas personas y no veamos hacia abajo. Es una mentira de que la clase media y los pobres no pagan impuestos. Pagan más impuestos de forma proporcional a sus ingresos de lo que pagan estos cabrones. Y es que no hay forma de que se amase esa fortuna si no es gracias a la participación, al contubernio, a la coacción, a la corrupción en conjunto con los gobiernos mundiales. Vimos recientemente en este canal la propuesta de un impuesto básico, un impuesto mínimo universal que está discutiendo el G7. Pero es un impuesto risible, es una tasa del 15%. Como les dije, si en Estados Unidos la tasa de ingresos para estos cabrones, la tasa marginal sería de 22-23%, y le pones una tasa más baja a nivel internacional, ¿cuál crees que van a pagar, cabrón? ¿En cuál sistema se van a meter? Se necesita esfuerzos titánicos, monumentales, de una proporción histórica, para empezar a desarrollar esquemas fiscales que sean progresivos y no regresivos, para que tengamos un esquema, un sistema que atienda al más básico concepto de justicia. Todas las personas podemos identificar que en una sociedad fundamentalmente justa se le ayude de forma más enfática a quienes menos tienen, y quien más recursos tiene, más dinero aporte para la sociedad. Esto es lo más básico que podemos entender en una sociedad funcional. En Estados Unidos y en México, que básicamente le copiamos su sistema fiscal, estamos en una situación al revés, donde se beneficia desproporcionadamente a quienes más tienen
y se castiga material y sistemáticamente a quienes menos tienen. Eso es el IVA. Es un impuesto regresivo. Un impuesto al consumo es un impuesto plano que afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen. Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego pagan exactamente lo mismo que tú y yo por bienes de consumo. ¿A quién afecta más? Pagar ese 15-16% al consumo. Por último, la guerra por la narrativa. En Estados Unidos ya se está hablando de forma seria, a través de propuestas de política pública de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders en la Cámara de Senadores, de Alexandria Ocasio-Cortez y el Squad en la Cámara de Representantes. Se está hablando de un impuesto a la riqueza, porque el impuesto al ingreso ya no está funcionando, cabrón. Estamos viendo materialmente cómo estas personas parece que viven en otro mundo, en otro planeta como tal, y operan bajo un sistema fiscal completamente distinto al resto de la población. Si no se puede capturar a través de los ingresos, porque no reportan ingresos, se puede capturar a través del impuesto a la riqueza. Hay ciertas complejidades, por supuesto, en términos de cómo calcularlo realmente, porque estos cabrones son fantásticos para evadir impuestos, para llevar a su capital de vacaciones a paraísos fiscales. Si tú y yo tratamos de esconder nuestro dinero, se llama evasión fiscal y vamos a la cárcel. Si estos cabrones esconden su dinero, los llevan a paraísos fiscales y es secreto bancario de Suiza, de Singapur, de Irlanda, de Andorra. No se puede violar, porque pobrecitos. La respuesta del gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, fue risible, cabrón. En lugar de investigar a estos grandes capitales, a la fuga de dinero, a la sangría material y sistemática que están haciendo al Estado, ¿qué creen que fue la reacción de Estados Unidos? Echar las manos al cielo por cómo fue que recibieron esa información. ¿De dónde salió la información? Se vulneró el secreto fiscal de los Estados Unidos. Pobrecitos millonarios, cabrón. ¿Qué hay de la privacidad? No, ¿qué hay del sistema que está arreglado para estos cabrones, cabrón? O sea, ese es el punto central. Y por último, vamos a ver la narrativa que están queriendo empujar. Ken Klippenstein, uno de los principales, de los reporteros que más me divierte y que más insumos saca en Estados Unidos, retuiteó esta serie de imágenes. El Washington Post opinó, ¿no?, a través de su editorial, de forma orgánica, hay que pensarlo 2 veces antes de cambiar las reglas fiscales para grabar a los millonarios, a los billonarios en Estados Unidos. El Washington Post es de Jeff Bezos. Es el problema de permitir que este tipo de personas caminen entre nosotros. Este tipo de personas empujan las narrativas que más les convenga para perpetuarse e incrementar su poder dentro del sistema que les ayudó a emerger. Es lo mismo que está pasando con Bill Gates, donde ¿quién le puede decir que no al hecho de que quiso convertirse de facto a billetazos en el zar de la política de salud a nivel internacional? A billetazos, cabrón. Es fundamentalmente peligroso para todas las democracias del mundo que estas personas caminen entre nosotros. Son más poderosos porque tienen más recursos que la mayoría de países del mundo. ¿Quién se le puede plantar de forma frontal a Amazon? ¿Qué país? A Google, a Facebook. Quizá China, Estados Unidos, si tuviera voluntad y no estuviera comprado por los mismos intereses. ¿No? Por ahí Rusia puede ser. ¿Y los demás? Estamos en una indefensión. Si no compartimos este tipo de historias, si no vemos detrás del sistema que está perpetuando su poder. Esto es la verdadera historia de la desigualdad en el mundo. Esta es la principal lucha que debemos tener. Más allá de partidos políticos, de verdes contra rojos, contra azules, eso es secundario. La principal frontera en el siglo XXI es combatir un sistema que perpetúa el crecimiento de este tipo de personas, que están moldeando la forma en que se trabaja,
que están explotando de forma material sistemática y que están siendo depredadores con su propio sistema y hasta con ellos mismos. Amazon prefiere operar en pérdidas a cederle terreno a sus competidores. Y puede hacerlo, porque tienen lana de respaldo. Están doblando al país más poderoso de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la esperanza para el resto? Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.